capítulo 18, versículo 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión, y Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Puse énfasis, ¿vieron, no? Josué como que los regaña. ¿Cómo van a ser tan negligentes? Dios ya les da una tierra y ustedes están ahí como no reclamando nada, como una parsimonia absoluta. Viste que hay gente así, ¿no? Le llaman a alguien: che, es tu turno. ¿Y lo qué? Está en una nube, está en un cumple, como dicen ahora. Están bien donde están cómodos. Si nadie les dice algo, mejor. Están tranquilitos ahí. Pero eso es negligencia. Eso es negligencia. Y si lo metemos a nuestro ámbito espiritual, es negligencia espiritual. Es falta de cuidado. Es no ser diligentes, es no estar interesados, es no hacer las cosas con esmero. ¿Sabes qué? Cuando Cristo vino a este mundo y te salvó y te redimió, puso un valor en vos, puso dones, puso talentos en vos, que si no lo estás utilizando para la obra de Dios, estás siendo negligente. Rubén decía el domingo, ¿no? Todos tenemos dones. Que leyéramos Romanos 12, que leyéramos 1 Corintios capítulo 12. Dios puso todo eso en vos para conquistar lugares, para iluminar lugares, para animar, para fortalecer, para edificar. Pero cuando no haces nada de eso, estás siendo negligente. 7 tribus, un montón, más de la mitad. Mirá si no es un reflejo de la iglesia, quizás, ¿no? Si sos una persona que no muestra interés por lo que Dios dice que tenés que hacer, que no muestra interés por lo que Dios te quiere dar, estás siendo un negligente espiritual. Este es el otro extremo de los hijos de José, Efraín y Manasés, que querían más, ¿viste? Parece que estos, si hubieran sido por ellos, che, dale a esas 2 tribus que quieren, dale mis tierras, parecían decirle. ¿Hasta cuándo van a ser negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente y no mostrar esmero, diligencia, rapidez para hacer lo que Dios dice que tenés que hacer? Quizás Dios hoy te está pidiendo que inicies algo, que hables con alguien, que pidas perdón, que ores más, que leas más, que dejes ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertas personas, ciertos lugares, que colabores más. Pero vos ahí negligente, ¿qué? No entiendo. Bueno, así eran esas 7 tribus. Y tuvo que venir Josué y tirarle un poquito de la oreja. ¿Hasta cuándo van a ser así? Para reclamar lo que Dios les quiere dar. Capítulo 19, versículo 9, se le asigna la tribu a Simeón. Y algo interesante para agregar es que podríamos ver, si hubiera traído el mapa, la tierra de Simeón estaba en el medio de la tribu de Judá, en el medio, justo en el medio, como un huevo frito. Ahí que tiro ejemplos así. Bueno, en el medio. Y sabes, en Génesis capítulo 34 se nos cuenta cómo Simeón y Leví destruyeron a los hombres de una ciudad por violar a su hermana. Y en Génesis capítulo 49, a partir del versículo 5, hay una profecía que para ellos que culmina diciendo: los esparciré por Israel. ¿Y te acordás? Lo de Leví no tenían territorio, tenían ciudades. Y los de Simeón estaban en el medio de otra ciudad. Ahí tenés que todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. 19, versículo 10, se le asigna a la tribu de Zabulón su tierra. Versículo 17 a la de Isaacar. Versículo 24 a la de Aser. Versículo 32 a la de Neftalí. Versículo 40 a la tribu de Dan. Re rápido. Osvaldo capaz que después dice: voy a verlo por YouTube para... Cuando no entiende dice: no, que ve de nuevo por YouTube. Bueno, fuimos muy rápido ahí, pero están ahí, créanme. Versículo 49 del capítulo 19 dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun,
en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timat-Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Y acá vemos un ejemplo de liderazgo por parte de Josué. Después de que se repartió todo, le asignaron su tierra. El verdadero líder es el último que se sienta a la mesa. El verdadero líder es aquel que lava los pies, ¿te acordás? El que se agarra último su parte. El que espera que todos tengan para después decir, bueno, me toca a mí. Viste que hay asientos para los ancianos, para prioridad de ancianos, ¿viste? Josué era uno de ellos, pero ni aún así dejó el liderazgo. Dijo, vamos a hacer las cosas así. Soy grande, pero no importa, cada uno tenga lo suyo y después viene lo mío. Ahora, como una conclusión a este reparto que culmina en este capítulo, nos faltan dos, no se pongan contentos. Había una orden muy clara para los israelitas y era que tenían que destruir a los cananeos. Podríamos leer Deuteronomio capítulo 20, versículo 17. Y era para que no los hicieran pecar, era para que no los llevaran a adorar a sus dioses, porque realmente eran personas oscuras. La orden de Dios para los israelitas era muy clara, tenían que destruir a los cananeos. Sus prácticas eran terribles, sus rituales eran terribles, y ellos eran una mala influencia para el pueblo de Dios. Y estaría bueno cerrar estos capítulos y decir que los israelitas se apuraron, ocuparon y expulsaron a los cananeos, pero no lo hicieron. Y acá voy de nuevo muy rápido. Josué capítulo 13, versículo 13, capítulo 16, versículo 10, capítulo 15, versículo 63, capítulo 17, versículos 12 y 13, hablan de que no los echaron. Negociaron, se acostumbraron y los dejaron. Y nada de esto trae bendición. Nada que Dios te diga que tenés que sacar de tu camino y vos lo dejás por alguna razón, nada de eso va a traer bendición. Y hoy me ayudó Mauri con esto. Posteriormente esto trajo guerras. ¿Sabés qué fueron todas estas personas que tenían que sacar de ahí y no la sacaron? Fueron una piedra en el zapato del pueblo de Dios. Pasó el tiempo, pasaron los capítulos de la Biblia, siguió la historia y por no sacar lo que tenían que sacar, de ahí fueron una piedra en el zapato, una molestia constante para el pueblo de Dios. Ahora te pregunto, ¿tenés una piedra en el zapato? ¿Tenés una molestia que día a día tenés que sacar, que sabés que lo tenés que eliminar de tu vida, pero todavía lo tenés ahí dando vueltas? Bueno, hasta que no lo hagas, hasta que no te confieses con Dios, hasta que no pidas ayuda, hasta que no pidas perdón, hasta que no te arregles con alguien, van a seguir pasando los capítulos de tu vida y siempre, pero siempre, este problema que no solucionaste va a ser una piedra en el zapato para vos. Capítulo 20. Versículo 20, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. No había un sistema judicial como el que nosotros conocemos. Entonces, había ciudades para refugiados, que habían matado a alguien, pero que no lo habían hecho con intención, ni con maldad, ni voluntariamente. Esto muestra que la intención para Dios es importante. Dios estaba dispuesto a darles otra oportunidad a estas personas. Y hay ciertas características de estas ciudades, y la primera eran que eran gobernadas por los levitas. O sea, los que estaban a cargo de estas ciudades de refugio eran personas espirituales. No ponían ahí un carnaza, ¿viste? No, era alguien espiritual. Donde vos llegabas, le contabas tu problema y ellos iban a analizar tu problema y te iban a proteger del vengador de la sangre, que podría ser algún familiar de esa persona que vos pudiste haber matado. Ahora, el comentario de MacDonald con respecto a esto dice que los caminos de estas ciudades estaban siempre en buen estado. Tenían unos 15 metros de ancho, o sea, muy espaciosos. No debían tener obstrucciones. Todo río camino a esta ciudad tenía que tener un puente para poder cruzarlo. Y si se acogía al homicida involuntario, se le daba una casa y se le enseñaba un oficio para que pudiera vivir en esa ciudad.
Un lugar para aquellos que huyen. Un lugar para aquellos que necesitan ayuda. Y eso es Jesús para nosotros. Y podríamos hacer un paralelismo con nosotros de la nueva oportunidad que Él nos da, la nueva vida que Él nos da. Ya no hay vengador de la sangre que nos pueda dañar. Su camino estaba limpio para llegar a Él. Ya no había velo que se interpusiera entre Él y nosotros y podríamos entrar en su presencia. Es Jesús nuestra ciudad de refugio. Capítulo 21. 5 minutos más. 31 son. ¿Y 36? ¿Llegamos? Versículo 41 del versículo 21. Espero decirlo bien ahora. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, con su lugar para pastar, para cosechar. Tenían todo para sus animales y para poder cultivar. Ellos estaban esparcidos por toda la nación, no encerrados como monjes tibetanos, sino en las diferentes partes de la nación. Ellos eran una influencia espiritual para todo el pueblo. ¿Sabes? Dijimos, había 12 tribus, pero había 48 ciudades dentro de esas 12 tribus que estaban manejadas por los levitas. Ahora, nosotros no vivimos en una misma casa, y está bien que así sea. No tenemos los mismos vecinos, y está bien que así sea. No tenemos los mismos compañeros de trabajo, no tenemos la misma familia ni amigos. Y no estamos en 48 ciudades, seguramente estamos en un poco más. Y es para la influencia que Dios quiere tener por medio tuyo. Ellos se encargaban de ser la influencia espiritual sobre toda la nación. Y ellos estaban ubicados en las diferentes partes del territorio. Quiero detenerme en este punto un minuto. Influencia espiritual. Por medio de los sacerdotes levitas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué fuerte que Dios nos dé ese título, ¿no? Sacerdotes. Sacerdotes. Pero lo hace. Y hay una doble función sacerdotal. El sacerdote representa a Dios delante del pueblo y representa al pueblo delante de Dios. Y nos tenemos que preguntar, ¿soy un sacerdote, soy un representante de Dios para con el pueblo? ¿Represento a Dios en mi trabajo, en mi facultad, con mis amigos, con mi familia? Porque eso es lo que hacían los levitas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y oramos por aquellos que necesitan salvación? No sé, ¿tenemos presentes las diferentes actividades que tiene esta iglesia para llegar a otras personas y mostrarles el mensaje de Jesús? ¿Orás en tu casa por la actividad del reparto de alimentos donde se les predica todos los domingos a más de 20 personas casi siempre? ¿Los tenés presente? Porque también tenés que hacer eso. Tenés que ser un representante de esas personas para con Dios. Pedir por sus vidas. Rogar por sus vidas. Dios no te quiere guardado, escondido, apartado. Dios te quiere en un lugar estratégico para que todos le puedan conocer a Él. Dios se encargó de que cada tribu tuviera una ciudad levita cerca y es para la alabanza de su nombre. ¿Sos una ciudad, sos un faro para la adoración de Dios? Terminamos capítulo 21, versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo. Y terminamos pensando en la fidelidad de Dios, que no fue efectiva solo en el momento en que las tierras fueron atribuidas, entregadas a cada una de las tribus, sino que Dios siempre fue fiel. Y Dios siempre va a ser fiel.
Fue fiel cuando los sacó con mano poderosa de Egipto. Fue fiel cuando los encaminó por el desierto 40 años con alimento, abrigo, calor. Tuvieron todo lo suficiente para sobrevivir. Fue fiel al cruzar el río. Fue fiel en la batalla para que ellos la puedan ganar. Él es siempre fiel. Y ese es nuestro Dios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo sé que vimos 9 capítulos muy por encima, que pasamos por 272 versículos, pero si no entendiste mucho, llévate esto. Llévate estas 3 últimas palabras que vos ves ahí. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Sus promesas se cumplen. Dios cumple sus promesas. Y si Él fue fiel con el pueblo de Israel, va a ser fiel con vos y va a ser fiel conmigo. Ese pueblo era terriblemente cabeza dura, como vos y como yo. Y aún así Dios fue fiel. Porque su fidelidad no está atada a lo que nosotros somos, sino a lo que Él es. Salmos capítulo 23, versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Qué nos ha prometido Dios? No hablo de tus sueños, no hablo de nada de eso que quieras alcanzar. ¿Qué nos prometió Dios en su palabra? Que iba a estar con nosotros siempre, que nos iba a sustentar, que nos iba a perdonar, que nos está preparando un lugar. Dios es fiel. Y todo lo que dijo, lo cumplió. Y todo lo que dijo que va a pasar y lo va a cumplir. Que Dios nos bendiga.